Yo te veo un poco oscuro, no sé si tenés Sí, chance de bueno, alguna luz. No. no, somos seguidores del Príncipe de las Tinieblas Perfecto, nosotros. tenés razón. Así es, así Va, es. esto era la casa de mi madre y mi madre vivía así, casi era un tango y todo a media luz. Está muy bien, está muy bien. Hacemos Bueno, mucho por le eso. damos para adelante, Russo, ya Vamos, estamos. dale, vamos, vamos, acá estoy. Bueno, un placer, nos conocemos la cara después de habernos cruzado a través de Goles y Rock and Rolls Radio. Ahora nos Sí, podemos ver señor. a través de la tecnología. Estás en lo que era la casa de tu madre, madre que le decían la rusa y por eso te dicen ruso a vos. De muy, muy pequeño a mi vieja históricamente se conoce como Pirucha, Ajá, pero en la intimidad le decían la rusa. La rusa tuvo un rusito. Así fue donde arrancó todo esto. claro. Y después está toda la fantasía del barrio, que no desmorona a mi mujer cuando llega, porque mi mujer es descendiente directos de polacos y ucranianos Ajá. y rusos. Entonces todas esas mezcolanzas de barco, guerra, posguerra y quilombo. Y mi mujer es la que pone en autos y dice, los rusos no son rubios, más rubios son los ucranianos, los polacos son hasta ahí rubios, tampoco son tan rubios. Entonces, pero en el barrio, que el rubio era un polaco o era el ruso, una de Claro, las dos. claro, claro. Entonces, mi vieja era la rusa, pero después fueron Pirucha, Berto y el ruso. Así fue la cosa. Porque tu apellido Berea, que es un apellido tano, italiano. Vasco. Ah, vasco, vasco. Estábamos Encima hablando acá con estamos los chicos y no sabíamos qué encima- era. te vas a reír mucho porque mi tía mayor, Nélida, mi otra tía, Mimi, Noemí, están con B larga. Mi papá y yo con B corta. Sí, sí. Y mi abuelo con B larga. Entonces, imagínate en ese asunto, bueno, la posta es que por una cuestión de tramitaciones y de cosas, mi mujer viajó a España, estuvo en Logroño, en Aucejo más exactamente, que es el pueblo de donde salió mi abuelo, es casi ahí el límite con el País Vasco, y también era un embrollo tremendo, pero sí, soy BRH negativo, lo cual eso también confirma mi pureza vasca. Sí, sí, sí. Ruso, de Avellaneda, Herli, Will, ¿de dónde vienen son ustedes? Eh, Todo esto es Herli. Herli. No hay otra, no hay otra. Yo que vivo ahora en Wilde, Wilde es el final de Avellaneda, es el Exacto. límite entre el partido de Avellaneda con el partido de Quilmes. Está Wilde y lo que continúa es Don Bosco, entonces ahí ya Don Bosco es Quilmes. Y siempre Pero ahí. sí, La familia siempre, y vos siempre acá. sí, salvo un año que recién casado nos fuimos porque nos alquilaron a un costo de amistad, unos amigos de mis viejos, nos fuimos a vivir un año al centro, después estuvimos siempre en el sur con mi mujer. Claro. Ruso, sos un jugador de fútbol, porque no te digo ex, porque cuando a Quique Wolf le dije, Quique, los ex jugadores y casi más me come la yugular, Quique Wolf. Me dijo, Bueno, siempre decimos lo mismo, sí, que sí, uno nunca jugó el último partido. Quique ya tiene 3 veces operada la cadera, yo 2. sí, sí, Yo no tengo meniscos, o sea, pero tengo un par de guantes guardados. claro, Es la gran ilusión. Y nunca dejás de decir que sos un futbolista porque es lo que sentís, sí. claro, claro. ¿10 años de profesionalismo tuviste? Y fue desde el 78, para decirte profesional, que fue tercera división del fútbol argentino, lo que era la primera C, lo que hoy sería la B metropolitana. Claro. Ahí es donde arranco, 78 hasta el 90. Te diría que un poco más por ahí, ¿no? 12 años. 12 años. ¿Y arrancás con Sí, talleres sí, de porque remedio de escalada y el ascenso, Ruso? sí, yo salgo de la tercera de Independiente y voy a préstamo un año a Talleres de Escalada con ese famoso ascenso que es récord de goles a favor. Escúchame, juegan contra el Trinche Karlovich, contra todos esos nenes. Bueno, sí, jugué contra el Trinche Karlovich de local 0-0 Bien. y la anécdota son dos. Una es el entrenador el día anterior que dijo si se la dejamos que la agarre, no jugamos más nosotros y va a hacer lo que quiera del partido. Lo va a parar, lo va a enfriar. Nosotros era un equipo que metíamos muchos goles, por eso hicimos récord y seguimos siendo récord del fútbol argentino con 118 goles en un torneo. Mirá vos. Bueno, terminó 0-0 el partido, le agarró todo el tiempo el Trinche y y después terminado el partido, bueno, baño, masaje, todo lo que se te ocurra, y a mí me toca justo salir, pelo largo yo también. Los vestuarios de Talleres están enfrentados, es un pasillo muy estrecho y las dos puertas de los vestuarios están justo diametralmente. Abro la puerta y abre el Trinche. Y el Trinche ya con su buzo azul con los vivos rojos, el bolso colgando y el pucho prendido.
Ya, de una. Ya de adentro del vestuario salía con el pucho prendido. Escúchame, era tan bueno como dicen, yo no lo vi jugar al Trinche. Yo soy nacido en el 72, pero bueno, todos hablan maravillas de este fenómeno que se nos fue hace tan poco tiempo, ¿no? Una A desgracia. ver, son esos jugadores absolutamente distintos y que hacen que lo diferencie aún más, que todo lo que pase por él tiene hasta un estilo, una categoría. Ya. A eso le tenés que sumar que son decisivos. O sea, te repito, la anécdota que te conté es desde el entrenador diciendo si se la dejamos, Sí, y todos sabíamos que no había que dejársela, sin embargo lo logran. sí. Por eso yo discuto tanto y me enojo tanto con muchas de las cosas que pasan cuando se le intenta explicar el fútbol a aquel que no tiene ganas de asimilarlo como corresponde. Porque me pasaba con Palermo. Todos enfrentábamos a Boca y sabíamos que hay que marcar a Palermo, porque te hace un gol Palermo. Sí, sí. Le hizo gol a todo, que eran todos boludos. Entonces no hay virtud nunca, Claro. siempre es error. Bueno, esto con el Trinche pasaba. Claro. Y después está lo otro, zurdo, grandote, muy buena pegada, pelo largo, andar cansino pero elegante. ¿Qué crees, que no te subyugue? Claro. Es Extraordinario. el 5 del barrio que va a jugar así llegue escabiado. Claro. No importa nada. Lo pones igual. Bueno, en el profesionalismo o en lo que él se movió como profesional, fue todo eso. Después se acrecienta la leyenda. Bien. Claro, Y eso ya es parte de lo otro, ¿me entendés? Sí. Eso es parte del otro. Pero tuvo su partido de gloria, que fue ese primer tiempo contra la selección argentina, la selección de Rosario contra la Argentina. Sí. Tiene, a ver, un tipo como Peckerman lo reconoce como uno de los mejores jugadores que vio en su vida, y lo pone a la altura de los más grandes. Y ahí también hay algo que es muy del paladar de cada uno. Vos hablás con Babington un día, ojalá puedas, y preguntale por Houseman. Y Babington te va a decir que Houseman fue más que Maradona por ahí. Sí, sí. Entonces, eso tiene que ver con lo que a vos te pasa con el tipo que tenés, con el jugador que no solo te da todo, sino al que lo ves día a día. Claro. Y desde el día a día lo ves que todo el tiempo te puede sorprender. Cuando vos, en el día a día, es cuando más lo conocés. Y a un tipo que cuando más lo conoces te sigue sorprendiendo, esa fascinación no te la saca nadie. Exacto, exacto. Russo, vos arrancaste, ¿qué tenías? ¿19 años cuando atajaste en Talleres Remedio Escalada? 21, soy 57. 57. Ascendiste y después, ¿cómo fue el resto de tu carrera? ¿Cómo siguió? Vuelvo a Independiente porque esto te vas a reír. Vuelvo a Independiente porque parecía como que Talleres me iba a comprar, pero después aparece Deportivo Español y termina comprándome. Yo nunca vi un sope de mi transferencia, ni supe tampoco. Yo hice un muy buen arreglo con Río Seoane de plata en la mano para lo que era la C en ese momento. Bien. ¿Verdad? Y de un buen sueldo mensual. Tampoco era, yo venía de ser campeón con 21 años, en febrero cumplía los 22, y me entero hace 4 meses, 5, que Bertoni me manda una foto de la memoria y balance del año finales del 78, principio del 79, donde dicen que me vendieron en 30 millones de pesos, que en el 79 anda a saber cuánto serían 30 millones de pesos. Sí, en este país nunca se sabe. Jamás vi un sope. Nunca. Pero lo que me deja tranquilidad es que le dejé guita al club que amo, ¿no? Claro. ¿Y de ahí saltaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo siguió todo? ¿Chacarita? Español. ¿Argentinos de Quilmes? Español, 79-80, 81. A ver, en el 79 yo arranqué jugando, me lastimo, agarra Catalano, no lo larga nunca más. Nunca más. Yo espero mi lugar, 80 me quedo. Da Corso viene como entrenador porque Iturrieta se va a dirigir a Gimnasia Esgrima La Plata. Y yo casi me voy a Gimnasia Esgrima La Plata a ser suplente de Carrasco, ¿te acordás, el uruguayo? Como no somos triperos acá nosotros, ¿eh? Bueno, por eso, casi me voy a Gimnasia, que para mí era el sueño porque era ir a la casa de Gatti. Claro, exacto. Da Corso saca a Catalano, mal sacado, me pone a mí, juego 5 partidos y me desgarro. Y ahí aparece otro chico, el Tubo Fernández, que después jugó en España y se quedó a vivir en España con unas condiciones tremendas. Acá jugó en Ferro, y creo que en Vélez también. Un gran arquero, y que encima con los pies jugaba mejor que muchos jugadores.
Y entonces después me voy a Chacarita para ser titular de un equipo que era candidato a campeón. Es más, ascendió atrás de Lanús. Y no fuimos campeones porque el entrenador ese año hizo mucho quilombo. Si hubiera mantenido un equipo, no hubiese sacado puesto, calgueábamos el campeonato. Pero bueno, y me rompo en la pretemporada. Ya, qué mala suerte. Entonces, nada, viste, son esos momentos en donde, y esos son los momentos entre los 22 y los 25, ahora no, ahora es mucho más temprano, Pablo. Claro, sí, ahora es entre los 17 y los 20. Ahí definís y desarrollás mucho de tu trayectoria. Después puede pasarte, como cambió tanto el fútbol, que aún yendo al fútbol del ascenso, puedas pegar el salto un poco más grande. Claro. Ocurrió y va a seguir ocurriendo. En aquella época no, vos calculá que yo debuto con 21 años. ¿Por qué? Porque hasta los 20 no te ponían ni en pedo, ¿eh? Sí. Tenías que ser Bocini. Sí. Y yo no era Bocini, ¿ok? ¿Está claro? Ni era Santoro. Entonces, a lo que voy es a esto. Y por el otro lado, en el ascenso, si vos hacías un muy buen campeonato, porque los tuve, te podía buscar el equipo que peleaba el descenso en la A. Sí, claro. Sí, es verdad. ¿Ok? Es verdad. Te compraba Platense. Sí. ¿Estamos? Ibas al que recién ascendió y te la tenías que arañar por todos lados. Hoy no sé, hoy es diferente. Entonces, por suerte es diferente. También está la televisión, te ven de otra manera. Es esas cosas que, gracias a Dios, al futbolista hoy lo diferencian y le dieron la posibilidad de desarrollarse en un mundo de negocios, con lo cruel que es, pero a la vez con las ventajas que te puede dar. Hoy hay futbolistas del ascenso que pueden hacer una diferencia como para abandonar su carrera, terminarla y decir, bueno, viví del fútbol y puedo encauzar una vida desde lo que el fútbol me dio. En aquel momento era casi imposible. Claro, de hecho vos y todos tus compañeros, o sea, se dedicaban a jugar y también tenían otro laburo. ¿Vos qué hacías en esa época? ¿Tenías choripandia o vendías discos? Hice de todo, pero en esos 80, hasta los discos empecé a venderlos desde el 85 más o menos. Bien. Pero pinté casas. Ah, sí, hiciste de todo, está bien. Tuve choripandia. Yo tenía choripandia y jugaba en Argentino de Quilmes. Claro, choripandia, para los que no saben, era una parrillita al paso que estaba en Avellaneda, ¿cierto? Sí, en la calle Maipú, ahí en la bajada del puente Pueyrredón, donde agarraba Belgrano, sí. Ahí estaba choripandia. Claro, bueno, que tiene una anécdota famosa que la contaste 1.000.000 de veces, que imagino vos ya amigo de Papo cae un día a clavarse un chori o a comerse un pedazo de vacío, vos estabas prendido fuego de laburo y se puso él el carpo a laburar con vos. Sí, en la parrilla porque nos había faltado el parrillero justo un domingo. Sí, bueno, yo con el carpo ya tenía otro tipo de relación porque ya estamos hablando de 85, 86, cuando estuve en Argentino de Quilmes, sí, 85, 86, 83, 84, no, 83, 84, ponele, 84, 85, porque en el 83 yo ya había entrado, yo ya no era el fanático que iba a todos los shows de Riff y los conocía. Bien. Ya había laburado con ellos en el Riff en Ferro. Ajá. Y había laburado en un par de shows más, cosas que se podían hacer en aquella época. Hoy no se puede, pues va a aparecer un boludo con un celular y te va a filmar. Sí, si vos sos jugador de fútbol y sos plomo de una banda, tenés un quilombo descomunal. Pero bueno, en aquellos momentos se podía hacer. Pero cumpliste el sueño del pibe, llegaste a jugar profesionalmente, o sea, vos eras parte del espectáculo, yo soy protagonista del espectáculo, yo como hincha he sido un espectador. O sea, por ese lado vos cumpliste el sueño del pibe argentino. Jugaste al fútbol profesional en una primera división de equipos importantes, en este caso del ascenso, y naciste futbolísticamente en el club de tus amores, que no es poco. Sí, mira, el otro día te lo voy a llevar a otro lugar, pero dentro de la misma línea en la que vos estás planteando esto. El otro día vi el documental de los 100 años de la radio. Ajá. Que hizo la televisión pública. Y vos sabés que una de las cosas que me acongojaron fue que no estuviesen mis viejos vivos y mucho más mi tía Nélida, que laburó en radio, en Chispazo y Tradición, un viejo radioteatro. Porque yo decía, yo no puedo creer que yo esté en los 100 años de la radio, ¿verdad? Y te lo digo esto sin falsa humildad ni nada, te lo digo muy sinceramente. Porque aparece Guerrero Martínez, aparece Cacho Fontana, aparece Carrizo, aparece Héctor Larrea, Pinocho, Larrea, sí, pero aparece, por ejemplo, el Zorro, Pepe Iglesias, Nini Marshall.
O sea, todo lo que mi vieja veneró y se volvía loca, ni hablemos de los presentadores, ni hablemos de Lalo, que es un animal de radio, Sí. estamos hablando de los más contemporáneos, pero estoy hablando de que yo aparezca ahí, es también una gracia, ¿no? Y cuando digo una gracia es de agradecerle a la vida. Con el fútbol me pasó lo mismo, yo por eso no tengo broncas, sí puedo tener en mi interior ese fastidio de si no me hubiese lastimado en aquel momento. Claro. Te doy un ejemplo. Un día se me viene Don Miguel y Nominielo, 77. Nominielo dirigía Independiente. Viene y me dice, me va a ver, aparece un día en un partido de inferiores en Cancha de Ferro, atrás de la Cancha de Ferro, donde terminamos jugando ese partido con Maiden. Sí, era sí. un desastre, eso era todo tierra, era un asco. Sí, sí. Como se trataba a las inferiores en esa época, eran muy pocos los que le daban bola. Porque aún Boca, teniendo la candela, las canchas eran vergonzosas. Bueno, el caso es que salimos a jugar un partido cuarta, termina el primer tiempo, entramos al vestuario, íbamos 0-0, y cuando yo salgo a jugar el segundo tiempo, viene el entrenador y me dice, Russo, relájate, pero está Don Miguel y Nominielo mirándote. Le dije, ¿qué vino? ¿Vino Don Miguel? Sí, pero te está mirando a vos. Vino a verme a mí y me dijo, vine a ver al golero. Yo había hecho un primer tiempo bárbaro. El segundo tiempo fue un bombardeo. Ferro era una división superior a la nuestra, a pesar de que nosotros en cuarta salimos campeones. Metimos un gol de contragolpe y nos empatan en el minuto 94. Bueno, ese día Independiente jugaba en La Plata a la noche, sábado, 20:30. Me vino a buscar un amigo de mis viejos y me llevó. Yo llego a la cancha, Don Miguel se había ido cuando terminó el primer tiempo, o sea que el segundo tiempo, que encima atajé mucho mejor que en el primero, no lo había visto. Llego a la cancha, me meto en el vestuario, saludo, y viene uno por atrás y me dice, andá respirando hondo, porque si hoy el arquero la caga, el domingo que viene por ahí jugás vos. Y me quedé duro yo, ¿viste? Ni le conté a mis viejos, yo estaba perplejo. Y en la semana me viene a entrenar Don Miguel. Y me rompo los meniscos en ese entrenamiento. Qué mala leche. Pero no los meniscos de 20 días como ahora, Sí. artroscopía, cielo abierto. Sí, sí, sí. Yo no sé si hubiera jugado, porque estaba Chupete Quiroga y había 3 arqueros más, se había lastimado el Tato Medina. Después Chupete Quiroga es el que se le escapa la pelota en la cancha de River con la cancha de Vélez contra River, y Pedro González le mete el gol de cabeza y quedan eliminados de la Copa Libertadores de América, y ahí vuelan todo, y Nominielo, y hubo un recambio en Independiente. Pero no tengo bronca, Pablo, por eso. O sea, era lo que me tenía que tocar. Bronca vos tenés que tener si el día, en la semana, te hubieras ido de joda, si te escabiabas, si en serio no te cuidabas, si hubieras tomado decisiones absurdas de no querer entrenar, de hacerte el piola. No, yo venía de la natación, Pablo. O sea, había aprendido desde muy chico a cuidarme, mucho, mucho. Aún siendo fumador, me cuidaba mucho, mucho, mucho. Entonces, hacía el test de Cooper, salía tercero con los volantes. Claro. Cosa que hoy no podría hacer, porque no hoy por mi edad, hoy no se hace. Un arquero no entrena así. Así también tengo los problemas que tengo, operado de las caderas y todo, como ya te conté. Sí. Pero bueno, con eso estoy tranquilo. Me pasó lo que me pasó, me tocó lo que me tocó y se me dio lo que se tenía que dar. Ni hablar. ¿Y como arquero cómo eras? ¿Cómo te definís? ¿Sos un tipo grandote de físico? ¿Cuánto medís, Russo? ¿1,90? 1,91 medí, sí, ahora estaré en 1,90, Sí. con en aquel momento casi 90 kilos. 88, 89, era una espiga. Sí. Tenía piernas bastante fuertes. Pero yo no te lo puedo definir de otra manera. Yo quise ser Gatti Sí, lógico. y Sí, no sí, era sí. Gatti. Entonces no es muy complicado que me lo entiendan. Sí. Ahora, cuando tapaba un mano a mano haciéndola de Dios, Sí. que se corran en mi casa. Escúchame, sacando a Gatti, que es el número 1 en el podio. Está claro, en tu podio y en el mío también. Más yo siendo de Gimnasia y queriéndolo al loco como lo queremos acá en la ciudad, porque vos lo sabés bien, seguramente, del 69 al 74 jugó 244 partidos y la rompió en 1000 pedazos. Muchos Sí, dicen que el gran momento de Gatti fue acá en Gimnasia. Fue en Gimnasia, sí, totalmente. Lo de Boca fue otra cosa. Sí. La estructura de Boca, lo mismo que en lo de Unión.
la estructura del Toto Lorenzo y todo lo demás permitió que Gatti, aún con su vuelo, fuese un arquero efectivísimo. En Gimnasia, te digo porque lo he hablado mucho ahora laburando en Cantilo, mientras estuve ahí, había muchos de Gimnasia. En Radio Cantilo. Claro, mucho pincha también, y entonces hablábamos, porque vos fijate que en esa época Gimnasia ganaba todo, perdón, Estudiante ganaba todo, o era mucho más que Gimnasia, pero no ganaba los clásicos. Claro, es verdad. Gimnasia le ganaba más los clásicos. Yo vi muchos, se jugaba una copa que era la Copa Dardo Rocha. Sí, claro. Y yo la iba a ver. Bueno, en una Copa Dardo Rocha, Bilardo es el que le rompe el tabique nasal al loco Gatti, con un cabezazo, después de un centro que Gatti le corta con una mano, le muestra la pelota y se la esconde en la espalda. Qué raro, ¿no? Y Bilardo le rompe la nariz al loco. Yo estaba en la cancha, todo eso lo vi. He visto, te lo puedo nombrar de corrido. O sea, escuchá, a ver, Gatti, Masnik, Leonardi, Gonzalo, Cívica y Gottfried. Sí, señor. ¿Verdad? Si no, después era Reza y Masnik. Exacto. Después era Pignani, el muerto Pedraza, Delio Onis, Roberto Santiago y el loco Castiglia. Mirá vos, qué grande, ¿cómo te lo acordás? Y a eso, si querés, te voy agregando, porque después jugó Walter Durso, después estuvo Croce de 5, te los puedo ir cambiando. O sea, no los veía, iba mucho a verlo, dejaba de ver a Independiente, dejaba de ver a Bocchini. Sí, es una locura. Un Bocchini prendido fuego. Y además, toda tu familia del Rojo, sí. Y vos ibas a ver a Gimnasia y te decían, bueno, Russo, todo bien, anda a ver a Gimnasia, pero juntate la moneda. No, claro, bueno, ¿no? Bueno, en eso no se transaba, en eso no hay tranza. No, mi viejo con el Kaiser Carabela íbamos a todos lados, a Córdoba, Mar del Plata, Rosario, a donde se jugase. El Nacional del 67 lo vimos todos los partidos, todos. Eso fue tremendo, Yo tenía 10 años, eso fue tremendo. Nada, en casa, lo que pasa es que mi vieja entendió, y el encuentro de mío con Gatti por primera vez lo provoco yo con 2000 cartas que le debo haber mandado, pero la que hace que sea posible es mi vieja. Mi vieja fue militante de la agrupación Lista Roja en Independiente, llegó a tener cargos políticos no importantes, porque nunca quiso cargo político importante, pero llegó a ser representante número 3. Mi vieja se murió siendo socia 308 de Independiente. Mirá. Entonces estamos hablando de algo muy, muy importante. Y me acuerdo que Baraca era el entrenador de Gimnasia. Claro. Vos calculá que es el día que Independiente sale campeón, el campeonato ese famoso que pierde Vélez, que Huracán le gana en la cancha de Vélez. Sí, señor. Y a Independiente lo dirigía Vladislao Cap. Ese día yo me encontré por primera vez con el loco Gatti. En realidad no fue ese día la primera vez, sino que ese día fue que me dio la camiseta. En un gimnasio Independiente. Claro, Independiente le gana 2-0, la cancha estaba por la mitad, empieza el partido, Vélez creo que mete un gol al toque, o sea que ya era campeón, le empata a Huracán antes de terminar el primer tiempo, Independiente ganaba y Huracán le mete el segundo gol. Y ya ahí pasa a ser campeón Independiente y se empieza a llenar la cancha, empieza a llegar la gente a la cancha Independiente para terminar, y termina eso en una explosión. Independiente le gana 2-0 a Gimnasia y ese día fue cuando el loco me dio su primer camiseta. Mira vos, ¿y después lo trataste varias veces al loco? Imagino que sí. Poco. Pero para mí el loco era la cancha. Claro, el loco es la cancha. No, después le hice una entrevista en ESPN, lo he cruzado en la calle sacando medio cuerpo afuera y gritando, estoy viendo a Dios, nene. Bueno, ese día, Gatti, el día que me dio la camiseta, mi vieja le dice, estaba José Baraca al lado nuestro, mira, no me lo olvido más eso. Mi vieja agarra y le dice, ¿usted tiene idea lo que hace este chico por usted? Entonces Gatti la mira y le dice, no, pero me imagino, me mandó infinidad de cartas. Está loco. Mi vieja le dice, está loco. Pero mire que hay que estar loco, porque nosotros somos todos independientes. Vienen a comer los jugadores a casa. Somos amigos de muchísimos jugadores. Yo soy parte de comisiones directivas. ¿Y a usted le parece que me sale fanático suyo? Y el loco la mira y le dice, le demuestra inteligencia a su hijo.
Y ahí se cagan de risa y Baraca la abraza a mi vieja porque Baraca la conocía de cuando jugaba en Independiente. Claro, me imagino. Y entonces agarra y le dice, Pirucha, enterate el por qué a este tipo lo ama. Claro. Entonces nada, yo no me lo olvido más, yo era un loco con la boca abierta, así, fascinado, estaba viendo a Dios. Sí. Y me estaba dando una camiseta. Claro. No jodamos más, no importaba más nada. Escuchame, Russo, esa camiseta la tenés encuadrada, la tenés guardada en el corazón, en la memoria. No encuadré esas cosas. La usé durante mucho tiempo, se me bien. ven unas fotos con esa camiseta. Después tengo una de Jet, y sí tengo guardada una muy especial, que es la de Fate, la rosa. Sí. La de Fate Cero, que esa está firmada por él y todo. Sí. Bueno, acá pero en Gimnasia, totalmente amado, un tipo que después trasciende con Boca, por supuesto, y rompiendo récords. Hay gente que no sabe los récords que rompe Gatti. Gatti es el que más penales atajó junto con el Pato Sí, Filiol. el récord de penales atajados en el fútbol argentino lo tienen Filiol y Gatti. ¿Y sigue manteniendo el récord de jugador que más ha vestido, que ha jugado en primera? ¿Tenía ese récord el loco Gatti o no? Estaba en el jugador que más partidos, sí, uno de los que más jugó seguro. Bien. No, pero la subestimación en relación a Gatti es otra, porque esto también me pasa a veces cuando hablo de estas cosas, que después vos esto lo viralizás, YouTube o donde sea, o en el canal donde lo pongas, y siempre hay alguno que pone, pero Filiol era mejor. Yo no estoy hablando, era lo que me pasaba a mí, macho. Claro. O sea, era mi ídolo, estoy hablando de mi ídolo. Vos elegí el que quieras. Claro. Yo no te voy a herir ni te voy a decir que para mí era mejor que el tuyo. Me chupa un huevo eso. Claro. Sí. Te estoy hablando de mi ídolo. Claro. O sea, y después voy a otra cosa, que es lo que yo también viví y que un día se lo dije a uno de mis compañeros en talleres. Le dije, esto si a mí no me resulta divertido, no me sirve. Sí, exacto. Para sufrir no estoy acá yo. Sí. Soy responsable, me ven, me entreno, me mato entrenándome, estoy en todo lo que tengo que hacer. Ahora les pido por favor que no me vengan con esta cosa de que es la vida o la muerte. Me sacan la leche de los hijos. Bueno. ¿Te lo dijeron eso? ¿Te lo dijo algún entrenador eso? Sí, claro. Sí. Estos que vienen a jugar contra nosotros nos sacan el morfi de los pibes. Sí, me meten la mano en el bolsillo. Así, mamá. Como si fuesen ladrones. Mamá. ¿Me entendés? Entonces, ya te vuelvo a repetir, es muy complicado porque el mensaje es muy perverso. Sí. Entonces, como es muy perverso, se pierde mucho de la alegría y como trasladaron esto a la gente, fíjate vos, ¿cuánto hace que no hay fútbol? El último partido fue Independiente Vélez. Es verdad, Independiente Vélez. Sí, ¿cuánto? ¿6 meses más? No. ¿Cuánto pasó? 7 y medio. 7 y medio, sí, más o menos. ¿Se suicidó alguien con una pelota al lado? Sí, es verdad. Sí. Entonces, ¿qué digo con esto? ¿Que no es importante el fútbol? Sí, pero no es lo que nos venden. No, lógico. No, pero vos decís no lógico. Aguantá una semana. Vas a ver cómo tal vez te comes obsesión. Sí. ¿Cómo te vas a comer sin el clásico? La vida no es lo mismo. ¿Y qué hago después de esta derrota? ¿Y a dónde voy si mi equipo pierde? Pero entonces, esto yo siempre lo derrumbé. Lo que pasa que dentro del entorno, en inferiores, me costaba mucho, porque vos calculá, estamos hablando de un tipo que nació en el 57, Pablo, sí, que llega a las inferiores con 12 años, 69, ya había escuchado Jethro Tull, Led Zeppelin, todo, a los 13, 14 años, viste, todavía no podía tener el pelo muy largo, pero a los 15, 16 te llegaba a entrenar con Sueco y Jardinero, y una remera de mangas anchas de Led Zeppelin. Claro. Entonces los entrenadores me veían y decían, cagamos. Y si yo me equivocaba, como era que me podía pasar, me comía 8 partidos en el banco. Y el que me suplantaba no era mejor, pero era esta cosa de este loco va a aprender. Sí. En un país careta y en un mundo careta de los 70 acá. Sí, lógico. Después esto se exacerba, ¿no? Esta locura. ¿Qué frase te espanta más? El hay que ganar como sea, el segundo no existe, dicen, el segundo no existe, demencial. El hincha paga la entrada y tiene derecho a todo. O sea, mirá el punto, al nivel de enfermedad que llegamos, ¿no? La sumatoria de cosas es imparable desde donde el hincha no lo frene. Vos fíjate que para mí la conclusión de todo eso
en mensajes nefastos y difíciles es que hasta justificamos hechos que serían injustificables, Sí. en pos de un resultado. Pero no solo lo aceptamos con nuestro club, lo cual de última nos tendríamos que hacer cargo de si queremos vivir así y si somos eso, sino que también lo aceptamos con la selección argentina. Y me parece que sería un tema de discusión interesante. Ahora, te hago esta pregunta, porque siempre me digo lo mismo, ¿no? Si el cómo no importa, ya no me pregunto a qué voy. ¿Cuál es la idea? Porque esto se traslada en la cancha, no tenemos visitantes. Si los hubiésemos tenido o cuando los teníamos, ya hacíamos el gol nosotros y había un 20-30% de la tribuna que ya no gritaba el gol. Iba a hacerle señas al de enfrente. Sí, sí, sí. Se van a la B, la obscenidad de que te estamos garchando, sí, sí. y así todo. Entonces ya no estaba ni el placer nuestro. Sí, sí, sí. Ya no es Pablo, vos y yo abrazados, gritando, vamos, no, ya era ver cómo sufre el otro. Sí, 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 verdad. Entonces, ese tipo de condenas, porque aparte, otra cosa muy dolorosa es cómo muchos de los triunfadores, vencedores, hidalgos ganadores, tienen un discurso que es perverso. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y que no ayuda a entender, porque no te van a contar nunca y se van a parar solo en ese éxito, y entonces es imposible que cualquier discusión se pueda avanzar. Entonces, vos fijate que, y en un país como el nuestro, de derrotados conceptualmente, porque hace 100 años en este país, dos tipos en una azotea inventaron la radio. Sí. Mirá cómo está este país ahora. Sí, sí. En este país de derrotados, Pablo, ¿no? Es mucho más fácil para mí buscar al otro derrotado y tratarlo y maltratarlo, destratarlo, porque me emparento en ese lugar, Sí, ¿verdad? sí, Y después está la idolatría, que es infinita y que no está mal, pero que también es llevada a un punto en donde definitivamente no puede haber manera en la cual alguien pueda sostenerse. O sea, lo peor que le pasó a Messi, ¿qué es? Venir después de Maradona. sí, es verdad. Pobre Messi. Las cosas que se escuchan alrededor de este pibe. Lo denostan. En Barcelona es un crack y acá fracasa. Yo digo, pero flaco, ¿cómo puede ser que lleguemos a esa conclusión tan nefasta? Y tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Que desde los 80 para acá, yo te digo, hay una fecha clave que es el año 94, septiembre, con la creación de Teis Sport. A partir de ahí para acá, esta locura se potencia de una manera que nos hace repetir incoherencias como la que te acabo de decir, que Messi acá es un fracasado y en España es un fenómeno. Sí, yo no te voy a corregir, lo que agrego es que es torneos y competencias. Porque viste que la sigla confundía. Teis Sport era una cosa y torneos y competencias era otra, aunque parecía todo lo mismo. No era todo lo mismo. Así todo es dicepoliano. ¿Por qué? Porque como hubo un discurso que fue el que ganó y hubo un discurso que fue el que se instaló, si vos no acompañabas ese discurso, estabas afuera de la comparsa. Sí, lógico. A ver, la generación de periodistas que nos supere ante la famosa frase de la Escuela de Periodismo de Niembro y Araujo es la que hoy te dice cómo hay que ver el fútbol, y es la que hoy te dice quiénes son los muchachos que aparecen en la TV y quiénes aparecen en los medios y en la radio. Sí. Son los mismos tipos que te dicen, no, yo no saco entrenadores. No, yo solo lo que hago es, soy una persona que muestro la realidad. Ahora, en la semana en donde yo sé que me juego la vida, el tipo agarra la radio y dice, ¿ustedes se imaginan lo que va a hacer la cancha de Independiente si Independiente a los 10 minutos no le está ganando 2-0? ¿Cómo resiste el ruso Berea en el banco? Porque se lo van a comer. Sí, no, sí, vos no sí. sacás entrenadores. No, claro, pero tenés unas ganas. Entonces, todo eso que hace mucho tiempo es parte de una basura que venimos consumiendo, está relacionada con nosotros y las moscas, Pablo. ¿Qué comen las moscas? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces Mierda. nos tratan como moscas, ¿verdad? Y después, si no, es Capusotto. Vamos a la panadería y cañoncito, cañoncito. Sí, sí. Y es así. Sí. Te guste o no te guste, se mueve de esa manera esto, ¿verdad? Porque después yo tengo que discutir en otro lugar, lo digo siempre. Los equipos de Simeone, porque hoy es un entrenador que hizo del Atlético de Madrid un equipo ultra competitivo, lo puso dentro del estamento no solo del fútbol español, sino
del fútbol del consenso mundial. Es el equipo que eliminó al último campeón de Champions League y lo eliminó en fase de cuartos. Sí. O sea, y le metió 4 goles. Entonces, digo, me gusta más, me gusta menos, me gusta menos. Ahora hay que ganarle. Lo que yo no le voy a tolerar es si me escondé los pibes que alcanzan la pelota, y si me hace séptima, entonces te digo, dejate hinchar los huevos. Sí. Yo te tengo que vencer. Ahora no me hagas esto. Sí, no me hagas. Que esto es lo que yo siempre renegué. Sí. O sea, el vivo es vivo, porque en un barrio el vivo es vivo. El tramposo lo cagan a trompada. Sí, obvio. Es así. Bueno, pero acá no. Acá jugaron con la de que el tramposo era vivo. Y esta fue mi gran discusión siempre. Después hay cosas que me gustan más y hay cosas que me gustan menos. No te olvides, Russo, que yo soy de una ciudad donde el periodismo inventó la historia desde 1967. Periodismo local. No, pero yo lo conozco, yo fui a la cancha, yo puedo discutirlo desde un lugar, creo, más allá de algún exabruto y algunas cosas que te puedan, a veces que te sale el hincha y lo perdés, puedo con creces porque tengo 63 años, o sea, a ver, Madero era un jugador tremendo, Poletti era un arquero tremendo, los dos marcadores de punta, tanto Manera como Malvernac, hasta el mismísimo Fuseneco que saca una pelota de adentro en un partido contra Independiente. Echecopar era un 10 de una categoría tremenda. El Bocha Flores estaba en el momento final de su carrera, pero estaba con una sabiduría. Verón padre ganaba un partido él solo, como lo ganó en el Uruguay contra Palmeiras. Y así puedo seguir nombrándote. Los conozco a todos. Rivaldo estaba en un momento espectacular. Conigliaro se había ido de Independiente y es como lo fue Trama en el 82. En Racing a Trama le decían Drama. Sí. ¿Me entendés? Porque tengo amigos de Racing de toda la vida, de acá del barrio, y me decían, jugamos con Drama de 9. En Estudiante la rompió. Bueno, esas cosas me parece que son determinantes. Ahora, lo que yo no voy a discutir toda la vida es esta cosa de en qué lugar me paro ante la alternativa de que cualquier cosa es factible en pos de un triunfo. ¿Verdad? Y después está lo otro, del segundo, porque lo resuelvo de otro lugar. Cuando no ganan y pierden una final, se transforman en héroes. Entonces es muy difícil discutir eso. Sí. Es muy difícil discutir eso. Yo siempre partí del respeto. Repito, alguna que otra vez en un exabrupto, pero discuto esas cosas que no normalmente se discuten. ¿Verdad? Porque también hay un periodismo hegemónico que acompañó ese discurso y que es el discurso reinante desde la aparición del monopolio televisivo. Sí, exacto. Periodistas que silencian, del mismo modo que vos enaltecés las virtudes futbolísticas de los jugadores de esa época de Estudiantes, que nadie las discute, es el mismo periodismo que se encarga de meterle, de fogonear eso, pero olvidan y silencian la otra parte que fue muy vergonzosa, que la sabés vos bien, que la saben bien todos, pero que nadie la cuenta, o la cuentan pocos. Pero bueno, así estamos, ¿no? Estamos viendo un momento hoy, creo, Russo, del periodismo que es lamentable. O sea, me paro analizando dos rubros, futbolístico y político. Chao, o sea, hemos perdido toda línea y toda coherencia y toda dignidad, sobre todo en este país. El que giró se da cuenta que es en todo el mundo es similar, pero como acá no lo vi en ningún lado. No, se puso feo. O sea, se puso feo porque más allá del bicho, lo que hizo el bicho en muchísimos lugares fue demostrar la capacidad o la no capacidad ante la conducción. Ajá. Y ante realidades muy diferentes. Entonces, en lugares del mundo donde vos tenés las necesidades básicas resueltas, los que conducen quizás el error sea mucho más notorio. En lugares del mundo como este, no me vengan a hablar ahora de los hacinados. ¿No lo conocían? Sí. No me vengan a hablar a mí de la condición en la cual vive la pauperización de cientos de miles de personas, porque muchísimas veces han hasta colaborado para que eso pase. Entonces, en ese juego, cuando vemos que se pasan la pelota unos a otros y vemos de qué manera están esperando a ver cómo le contán los muertos al de la vereda de enfrente, veo que es parte de esa miseria política que trastorna y que nos lleva a nosotros a un lugar mucho peor,
porque nosotros terminamos consumiendo eso, convenciéndonos y aplicando la peor receta, que es dividirnos, mientras ellos reinan, gobiernan, ¿verdad? Y más allá de los 3, 4 adalides de los discursos de un lado y del otro, son una corporación política que vive, convive, se malea, se amasa, se distorsiona, se vuelve a juntar, y expuesto estamos a lo peor, ¿verdad? Y no te solucionan nada, nada, porque 2001 fue una crisis tremenda. Ahora la pandemia resuelve otra crisis que se venía antes, 4 años nefastos, préstamos increíbles, consolidación de una deuda a 30, 40 años imposible de pagar, pero la pandemia no solo desnuda, sino que a la vez encubre por un lado el accionar de algunos y por el otro lado expone a esta realidad que es la de no salís más. ¿Y por qué no salís más? Por una simple razón. No es solo menos cantidad de muertos, es mejor condición de vida, aún en la desgracia de una pandemia. Y hay muchísima gente que ha quedado afuera y que recuperarla dentro del esquema de trabajo va a ser muy complicado, muy complicado. Entonces, agradezco que cuiden y que haya los menos muertos posible. Ahora, en otro lugar, tengo que plantearme hasta dónde, desde mi ignorancia, porque nunca hice de infectólogo, de emergentólogo, ¿viste? De terapista, porque en la Argentina en menos de un mes nos convertimos en todo eso todos. No lo hice, parto de la ignorancia. Como parto de la ignorancia, respeto, como respeto, escucho. Ahora, la verdad, digo, ¿cuánto más lo podemos resolver? ¿Cuánto más lo podemos tolerar? O sea, la decadencia es muy grande, entonces esta crisis va a ser muy superior y otra vez, con un paliativo mucho menor, van a convencer a mucha gente que vivir menos mal es vivir mejor. Y esa es la gran trampa de la política en la Argentina hace mucho tiempo. Sí, señor. Vamos a hablar un poquito de cosas más lindas, música, porque además te quiero liberar porque tenés unos compromisos. Nombraste al pasar Jethro Tull, Led Zeppelin. El primero que te quemó la cabeza, ¿quién fue? Vos, Russo Berea, creciendo, escuchaste, ¡pum! Bueno, el que me transforma y me cambia todo es Jethro Tull con el simple del primer disco, que era A Song from Jeffrey, y del otro lado Me Estás Destrozando. Bien. Eso es del primer disco, que es This Was. Lo compré porque la tapa del simple eran unos viejos raros, así extraños, y me lo llevé a condición de escucharlo, y si me gustaba me lo quedaba. Lo escuché 15 veces de cada lado, me voló la cabeza. A Song from Jeffrey es la canción que toca Jethro Tull en el Rock and Roll Circus. Ajá. ¿Verdad? El Rock and Roll Circus que arman los Rolling Stones, donde Lennon toca con Clapton, toca con Keith Richards, donde tocan los Who, ¿verdad? Bueno, toca Jethro Tull, que ahí hay una particularidad. Ya Ian Anderson se había peleado con el primer guitarrista de Jethro Tull, y el que le hace la gamba ese día tocando la viola es ni más ni menos que Tony Iommi de Black Sabbath. Sí, sí. Entonces vos escuchás ese tema donde hay armónica, donde hay flauta, donde hay un trabajo de guitarra y de bajo, perdón, de contrabajo y de batería muy especial. Me voló la cabeza y ahí me metí en el rock. Después de ahí se disparó porque, bueno, nací en el 57, sí, y en el 69, 70, imagínate, consumí toda esa oleada monstruosa. Y acá también, sí, porque sí, acá se despegaba todo. Claro. Todo. Entonces me tocó todo eso a mí. Soy un tipo del rock por eso, y agradezco que me haya pasado. Sí. El rock es un movimiento. ¿Fue o es un movimiento, según vos? Porque ha cambiado mucho. Hay una frase que vos dijiste una vez que me quedó grabada. El rock es no. El rock es no. Cuando el rock es sí, es entretenimiento. Lo dijiste y me quedó acá. Pinga. Y en esa época nombraste a los The Who al pasar. The Who era un poco... fue no, siempre. Bueno, los Who... Lo que pasa es que los Who son de esas cosas que, viste, hay que delinear la idea de enfrentarte a una banda como The Who para que la palabra rock no se use tan gratuitamente. Sí, claro. Y pasó en La Plata. Sí. La gente fue a ver a Guns N' Roses. Sí, es verdad. Es verdad. Mira, yo estaba está claro, un bandón, pero muchacho... No, pero nadie dice que no. Nadie dice que Guns N' Roses no lo sea. Pero
la gente joven que fue muy temprano para encontrar lugar de privilegio y todo lo demás, se encontró con los Who. Sí, sí, sí. Y el mayor éxito de esa noche es el silencio con el cual escucharon. Sí, y sí. Porque es otro tipo de público, es un público acostumbrado al pogo, a esto, aquello, el otro, que no tiene que ver con el público de Who, ni con la idea de la música de Who. Pero ese silencio y ese respeto fue tremendo. Mirá, yo ese día estaba con Osvaldo, el jugador de fútbol, con Daniel Osvaldo, Ajá. una de sus 6 millones de parejas que le conocí, mi mujer, y otro matrimonio amigo, pibes muy jóvenes, que tampoco tenían mucho a los Who. Bueno, cuarto, quinto tema los Who, y Dani se me acerca y me dice, te rompen el culo. Te matan, Ruso. Te matan, no puedo creerlo. Dice, mira que yo no escuché mucho esta banda, escuché las cosas más clásicas, My Generation, escuché cosas de Baba O'Reilly, me dice, me nombra 3 o 4 temas que son, me dice, te matan, te matan. Era impresionante. Entonces, cuando vos decís lo del no, yo parto de ese lugar. Ahora, el rock es un movimiento, ¿por qué? Y porque el rock te convoca a una actitud. Y si vos tenés actitud, te tenés que comprometer. Claro. Sí. Y bueno, actitud más compromiso, ¿qué es? Movimiento. Es movimiento. Sí, ahora, sí. después que este mundo arrase con todo, y sí. O sea, los Hare Krishna terminaron en televisión también. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Y hoy tenés videos viralizados de budas orando y de gente, y lo que antes era meditación trascendental, hoy te meten en el parque en Palermo y viene un hindú y tiene 50.000 personas en lo que antes era una cosa muy privada. Entonces se escapó a cualquier otro lado. Pero bueno, después sigue habiendo aquellos tipos que no se entregan y no hacen cualquier cosa y siguen jugando con eso de hasta dónde el rock es lo que tiene que ser. Sos un referente de la radio, está bien que estés en los 100 años, porque has sido parte importante de la consolidación de un movimiento del metal pesado, el heavy metal. Cuando ingresaste a la Rock and Pop, hiciste 5 años, ¿no? Con Alejandro Nagy, ¿fueron 5 años? Son 5 años de calendario, 6 años de radio. 6 años de radio, extraordinarios, donde vos, además, por tu edad, por tus gustos, por tu capacidad, por tu conocimiento musical, viste también el inicio del metal en Argentina, que es con B8, imagino. O sea... Sí, igual ya había bandas como Samson, sí, exacto. Había Plus, todas esas bandas eran pesadas. El Reloj era una banda pesada, sí, muy señor. pesada. Lo que pasa es que el Reloj se metía también con lo progresivo. Willy Gardi tocaba el violín, venían de una formación importante, pero ya ese doble bombo del enano Espósito te partía la cabeza. Sí, verdad. Sí. Entonces, pero sí, B8 es la banda que asume desde el heavy metal y lo acelera. Sí. Vos fíjate que yo hablando con los Cavalera de Sepultura me decían, cuando a nosotros nos llega el disco de B8, o sea, porque era un heavy metal aceleradísimo, y eso dependía de la guitarra de Osvaldito. Osvaldo Civiles, sí. Exactamente. Entonces, después acá se consolida 90, la explosión es hermética, ¿no? Sí, claro. Es 90, menemismo, destrucción de la Argentina, venta de todo lo que podía estar más o menos afianzado, y en ese quilombo, la gente creyendo de que le íbamos a empatar al dólar y iba a haber alargue. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, y aparece Hermética, entonces chao, era justo. Aparece Hermética, entonces, víctima del vaciamiento. Y aparece Metallica con el álbum negro. Sí, claro. Sí. Entonces, Megadeth mete 2 de los mejores álbumes de su historia. Sí. ¿Ok? Rust in Peace y después Countdown to Extinction. Sí, mortales. ¿No? Y empiezan a aparecer bandas como Slayer y el thrash crece descomunal y los alemanes que ya tenían un heavy metal clásico, tremendo, increíble con Accept, ¿verdad? Y que venían con Running Wild y todo eso te hacen meter bandas como Creator. Y a la mierda, era imparable, y todo fue imparable. Y los ingleses meten segunda oleada, Judas Priest, Saxon, Iron Maiden, sí. Y crecen, y ya no es solo Black Sabbath, no, era imposible. Y los 90 te empiezan a traer las bandas más rápidas y aparece el death metal. Fue terrible. Fue terrible. Te viste todo, ¿no? Porque además, bueno, vos tuviste la chance de entrevistar a muchos artistas importantes. No nombramos todavía Motorhead. No sonó Motorhead en esta charla. Lemmy, ¿lo conociste mano a mano? ¿Lo has entrevistado también o no? Sí. Sí, claro, sí. Con Lemmy tengo muchas historias, muchas. Buenas. Sí, buenas, sí.
pero tengo toda esa cosa de el temor de la primera vez que lo enfrenté y toda esa cosa que después se reafirmó en lo máximo. Claro. Lemmy era no, Lemmy era verdad. Lemmy era no. Y Ricardo Iorio es no también. Ricardo es la gran contradicción a la cual un lugar del mundo no te lleve si no puede hacer un personaje como él. Ricardo es sé vos, sí, sé vos, ¿no? Y esa canción conmocionante es, no sé, la del camionero, por las calles de Liniers y tantísimas otras desde su autoría, y es también el mismo tipo que pueda estar abrazado a Biondini, sí, sí, ¿verdad? Entonces, que de última es su historia y se la respeto aunque no la comparta, porque es dueño de hacer lo que se le cante en las pelotas. sí, sí. Ahora, después en ese lugar, Ricardo elige, y si él prefiere sentarse con el Babi Echecopar o con Beto Casella, es un tema de Ricardo, claro. Pero bueno, poco tiene que ver con el metal, ahí no es no. Claro, ahí es, exactamente, ahí no es no, pero en la música y en el metal ha sido no. ¿Quién soy yo, el maestro de quién es no y quién es no? No, que haga lo que quiera, sí, ¿se entiende? Pero después es eso, Ricardo es eso, ha entregado infinitas canciones y le ha dado a muchísima gente lo que la música en un lugar del mundo como este es, un reparo, ¿verdad? Un sacar esa mierda, como gritaba Carajo en su momento, sí. ¿verdad? En ese tema famoso, sacate la mierda. Sí, ¿Por qué? Porque se vive muy mal. O sea, es un lugar del mundo donde definitivamente no han hecho una vida mejor, ni están pensando cómo reconstruir una vida. Teníamos una vida muy diferente y la destrucción es total. Has escuchado todo. Es totalmente subjetivo y el posicionamiento que te voy a pedir en tu elección no significa que uno sea mejor que el otro. Decime 3 bandas que escuchaste mucho de allá, de afuera, y 3 que escuchaste mucho de acá. Bueno, Motorhead es mi banda preferida, por ende es una de las bandas que más escuché en mi vida. Bien. Jethro Tull es otra de las bandas que escuché muchísimo, pero Zeppelin, Purple, Black Sabbath, los Who, mi mujer es fanática de los Who, entonces hemos escuchado muchísimo, pero un tipo que escuché muchísimo en mi vida y que lo vi infinitas veces y que hoy tiene más de 85 años es John Mayall, que es un bluesero británico que tocó con todos. Cuando digo tocó con todos, iban todos a tocar con él. Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Peter Green, todos los guitarristas más grandes que tuvo Inglaterra tocaron con él, con los Heartbreakers. Entonces te podría decir que ese es uno de los tipos que también escuché muchísimo. Y acá, bueno, más allá de Papo, en todas sus versiones y vertientes, yo fui siempre un gran seguidor del Flaco Spinetta. Distintas etapas de Charlie en Sui Generis o por ahí Serú Girán, no tanto La Máquina de Hacer Pájaros. Escuché Color Humano mucho a Edelmiro Molinari, mucho. Y después toda la saga esa Violadores y todo lo que vino después. ¿Por qué? Porque también ahí me agarró en una etapa 80, 81, 82, bastante brutal con mi vida y con mi mujer, y íbamos a todos lados a ver esa cosa. Nosotros Sumo debemos haber visto el tercer show o el cuarto, Violadores vimos el segundo en el Auditorio Buenos Aires. Entonces nosotros íbamos a ver mucho ese underground. Todos tus muertos cuando nadie sabía ni quién carajo era. Tumba CNN los vimos antes que nadie. Genioli con Coca o Genioli y sus aspirinetas, nadie sabía quién carajo era y nosotros ya éramos seguidores de todas esas bandas. Alerta Roja, otra banda paradigmática del punk. Marcelo Pocavida, todos esos los vimos. O sea, todo eso, gracias a Dios, lo disfrutamos. Como hoy, no sé, puedo decirte que vi al Perro Diablo muchas veces. ¿Ah? Y así puedo nombrarte un montón de otras bandas que suelo ver. Los Espíritus, cuando yo empecé a ir a ver a Los Espíritus, ya llenaban un teatro más chico, pero nadie sabía mucho qué eran Los Espíritus. Y hoy es una banda que no solo tengo una gran relación con ellos, sino que aparte me gusta mucho. La 25, cuando no muchos sabían qué carajo era la 25, yo aparezco en el video Solo Voy. Y de ahí en más tengo una relación hoy personal, te diría casi familiar. Voy a los cumpleaños de los hijos, de los padres, entonces ya es otra cosa a la relación del periodista o del presentador radial, ¿verdad? Sí. Russo,
Si tenés que... Hoy hablábamos de antagonismos, ¿viste? La Argentina es un antagonismo constante. Un antagonismo constante. Pero esto no significa que uno cuando elige a uno no elige al otro. Pero vayamos como cuando éramos pibes, pan, queso, Maradona o Messi. No, no podría elegir a ninguno de los dos, de la misma manera que me digas a mí si Bocchini, que en Independiente es superlativo, ¿verdad? O, no sé, Vicente de la Mata padre. Sí. Más allá. Son tiempos y momentos. Ajá, bien. No, nunca me metería en ese lugar, porque es bastante perverso ese lugar. Porque ¿sabés qué pasa? Ese lugar lo condiciona el éxito. Y entonces el éxito lo relacionamos pura y exclusivamente con nosotros o el éxito en su totalidad. Porque si no, no habría comparación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuántos mundiales ganaste? Muy bien, entonces no hay nadie como Pelé. Sí, claro, lógico. Si es por eso, si es por la estrella, es claro con lo que decís vos. Entonces no hay nadie como Pelé. Entonces, ¿vamos a ir a ese lugar y qué vamos a hacer? ¿Tan sinvergüenza entre nosotros mismos? No, pero yo no voy a ese lugar, ¿eh? Yo no dije que vos lo vayas, yo te estoy diciendo, ante esa alternativa y en un callejón con una daga en el cuello, le digo, flaco, empuja, no voy a elegir. Está bien, está perfecto, está muy bien. Russo, para ir despidiéndote, hiciste radio, AM, FM, televisión, cine, cortometrajes, trabajaste y estuviste con gente de primera. No hablamos de Diego Bonadeo. Había un programa que a mí me encantaba, que era Fútbol Prohibido, que lo sacaron a patadas en el culo porque era justamente un grano en el ojete para todos estos poderes que hablábamos antes. Hiciste de todo. Si te tenés que quedar con algo que hiciste en los medios, ¿con qué te quedás? Decime que Hablemos de Fútbol está peleando primero o segundo puesto. Te lo resumo fácilmente. El heavy rock and pop no se podría hacer de vuelta. Bien. Pero es algo que para mí quedará marcado. Yo llevo 30 años en los medios y si no me hubiera animado a hacer el heavy rock and pop, ni estaríamos haciendo esto. Hablemos de Fútbol es la honra en un momento de mi vida, porque que Perfumo te acepte en una mesa y te ponga de igual a igual, que Bermúdez haga lo mismo, que el Mago Capri haga lo mismo, que Tacchini, que tiene 30 años de periodismo, que Caimi, que no solo es abogado, sino que es un periodista de pura cepa, porque de nene viene soñando ser periodista y es hijo de periodistas, te pongan de igual a igual, para mí fue una honra descomunal. Entonces es algo tremendo, pero haber formado parte del pelotazo, con Bonadeo, con el Flaco Menotti, con Hangling y con aquella camada en su momento, también es otra de las cosas que me honra. Y radialmente haber sido parte de muchos de los programas de la Nata que terminaron siendo top es otra de las cosas que no me olvidaré jamás, porque ahí también viví lo otro, que es el hecho periodístico. Vos calculás que yo en Rompecabezas fui parte de un programa en el cual la Nata conducía, estaba Marcelo Slotoviazda, Román Lechman y Polimeni. Sí, tremendo. O sea, y después fui parte de otro La Nata, donde estaba Castelo, Tenenbaum, Verónica Najmías, Karin Cohen, o sea, en donde después también estuvo otro La Nata con Romina Mangel, con Verónica Castañare, con Siete Case. Joder. Bueno. ¿Y cómo te llevas con La Nata tan amigo, tan pareciera muñeco del poder? Bueno, depende de qué poder busquemos, ¿no? Porque muñecos... no, está lleno, está claro, no es el único. Pero hoy somos casi él fue un emblema que de golpe pareciera que se posicionó del otro lado de lo que criticaba. Yo tengo una manera de verlo eso. La gente se olvida que el día que la señora Mirta dijo se viene el zurdaje, en la mesa estaban Néstor y Cristina. Fue el día después que habían ganado. Ese día, la puerta del Renault Laguna, en el mismo escenario que era Canal 2, se la abrió Ávila, que era el dueño de América 2. El programa político más fuerte y más escuchado de la Argentina era el de La Nata en ese canal. Uh-huh. La Nata no trabajó más en América 2, después de ese día. Entonces, creo que hay algo personal. Es una lucha de supers yo, claro, a todos los niveles. La Nata terminó en el Canal 26, terminó
Entonces vos decís, bueno, pero es despecho, por ahí. O por ahí desde el ego, conociendo el asunto, dijo, a ver si todavía esto me van a vender blancura. Sí. Y en ese lugar dijo, ¿dónde está el enemigo? Voy con el enemigo. Porque también la gente se olvida de que Víctor Hugo era ovacionado por la rancia estirpe del campo. Sí, no, yo no me olvido. En la 125. Sí, sí. Porque, ¿por qué contrapeso esto? Por una simple realidad. En ese lugar hoy elegimos enemigos porque nos resulta mucho más cómodo y dejamos de escuchar. En realidad no dejamos de escuchar. Lo que hicimos es elegir qué escuchar para que suene lo que en mi cabeza yo creo que es la verdad. Y ahí perdimos de vista escuchar al otro para ver que en mi cabeza, con 2 campanas, pueda llegar a tener otra musicalidad. Entonces, desgraciadamente, en esa lucha de poder, está muy claro que es el Grupo Clarín, pero hemos perdido de vista lo otro, ¿no? Que es nuestra realidad. Sí, sí. O sea, porque no matan en el sur al dueño de una agencia de autos que era gay por robarle la plata. Matan en el sur a una persona que tuviese la sexualidad que tenga y no nos interesa, era recontra millonario, habiendo sido secretario de una presidencia. Entonces, en ese lugar, vuelvo al Trinche Karlovich para terminar esto de la manera más naif y de la manera más hermosa, aún en la tristeza. No murió la leyenda, la mataron. Y la mataron en su barrio, los de alrededor, por afanarle una bicicleta en esta triste realidad nuestra. Entonces no jodamos, porque exaltar al Trinche ahora es perder de vista que siendo el mismo, ni pudo morir feliz. Bueno, entonces hagámonos cargo en vez de elegir tantos enemigos. Primero enojémonos con nosotros mismos. Estamos mal. Estamos mal. Y Sí, ese señor. es un gran drama. Yo quiero pedirte, con esto te despido, porque para mí va a ser un placer. Decime de tu boca cómo cerrabas todas las noches Heavy Rock and Pop. Y después de la muerte del coyote, era lo hacemos todos los que lo hacemos y uno que nos guía desde arriba. Sí, señor. Como siempre, un placer. Te quería conocer de cara, al menos con la tecnología. Ya, si todo sale bien, nos daremos un abrazo en cualquier momento. Un gustazo, Pablo, lo mejor. Gracias, Buena Russo. vida. Pura vida, loco. Gracias. Chau.